Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de la materia de Anatomía de la Madera? En lo que corresponde, esta será nuestra clase número 1. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas. Contestando un poco las peticiones de parte de ustedes hechas, en concreto del actual tercer semestre, pues decidían grabar las clases para su posterior subida a las plataformas. Esto con el fin de que ustedes tengan acceso y puedan tener una mayor flexibilidad en cuanto a los horarios que ustedes puedan ver y repasar esta clase para tener una formación mucho más sólida. Bueno, comenzando con esto, he de decir que en la correspondiente materia de anatomía de la madera, antes de que nosotros entremos en concreto a lo que vendría siendo la anatomía de la madera, tenemos nosotros que enfocarnos en recapitular conceptos de botánica forestal, ya que partiendo de estos mismos conceptos podremos introducirnos poco a poco a lo concerniente a los temas que iremos desarrollando a lo largo del semestre de la materia que es anatomía de la madera. Bueno, también parte de todo esto es que y en función de todos estos conceptos son la base sólida que nos ayudará a poder generar conocimiento de calidad y obtener una mayor fluidez. Bueno, cabe mencionar que, rebobinando un poco, hablaremos un poco de las clasificaciones de las plantas. Las clasificaciones de las plantas se dividen en tres grandes grupos, que son las briófitas, las pteridofitas y las espermatofitas. Haciendo un paréntesis muy especial, que a la que nos enfocaremos nosotros van a ser las espermatofitas, ya que de esta parten lo que vendrían siendo los árboles, los arbustos, y en concreto nosotros estudiaremos la anatomía de la madera. Cabe mencionar que por ende son las espermatofitas en las cuales nos enfocaremos, pero haremos un breve repaso en lo que vendrán siendo las briófitas y las pteridofitas, esto para tener claro todos estos conceptos. Bueno, pasando a lo que son las briófitas, son plantas que se caracterizan por no tener vasos conductores, ni flores, ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por medio de esporas y se cree que fueron los primeros vegetales que estuvieron en el mundo, en concreto en la época del Paleozoico. Aseguramos que de una u otra manera, ya que aquí es una zona tropical, podemos encontrar en algunas partes estas briófitas. Estos pueden vivir en troncos, en rocas, en muros, en tejados, y sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua y sales minerales. Podemos ver que dentro de las briófitas pueden ser musgos, pueden ser las hepáticas y pueden también los antoceros. Y bueno, aquí les, les puse unas breves características, pequeñas, con un tamaño relativo no mayor a 20 centímetros, son vegetales autótrofos como tal, son abundantes en lugares húmedos y contienen clorofila, paredes celulares y carecen de lignina, algo muy importante, ya que como ustedes bien saben es la lignina la que le da la dureza a la madera. Bueno, siguiendo el curso del antes nombrado, ahora estamos con las pteridofitas. Las pteridofitas son plantas vasculares perennes, sin crecimientos secundarios y que no generan semillas durante sus ciclos vitales, sino que se reproducen mediante esporas. Las esporas se definen cuerpos microscópicos, unicelulares o pluricelulares, formados con el objetivo de permitir una dispersión y supervivencia durante mucho tiempo. Las esporas consiguen germinar y desarrollarse muy bien en climas con elevada humedad. También recordar que pues las conocemos como criptogamas vasculares o helechos y son plantas bastante primitivas.
crecen y se desarrollan en climas tropicales como el nuestro, donde alcanzan portes tal vez de palmeras, y en climas templados con portes creo que un poco más herbáceos, húmedos o incluso en las zonas áridas. También existen algunas subespecies acuáticas o semiacuáticas, aunque ninguna se desarrolla en aguas saladas. Y pues podemos ver que las pteridofitas cuentan con una hoja compuesta, con unas rizomas, y también pueden contar con raíces, que son por las semillas también, que es el medio por el cual hacen la absorción de los diferentes nutrientes y de las sales. También tenemos los oros y cuentan también con su método de reproducción es mediante las esporas. Ahora, a ver, eh, y para terminar de describir las pteridofitas, estas al tener tejidos conductores, eh, recordemos que estos también les sirven como soportes. Consiguen, algunas veces consiguen elevarse a unos metros sobre el suelo, y estos tejidos también ayudan a captar mejor la luz y por tanto pueden realizar la fotosíntesis de una manera muy completa. También los helechos han sido los primeros vegetales que se adaptaron a vivir fuera del agua, recordando un poco que es algo que pues se cree en la actualidad, que son una de las plantas más básicas o más primitivas que existen. Recordemos que aunque sus ciclos vitales son muy independientes del agua, son plantas que directamente dependen del agua. La mayor importancia de este grupo de plantas es que son a menudo usadas tanto para consumo humano como por sus efectos decorativos y ornamentales, como por ejemplo los helechos y las plantas jóvenes. Generalmente solo se conocen los helechos, o para la mayoría de las personas o de conocimiento general solamente nos enfocamos muchas veces en los helechos, pero existen bastantes tipos de pteridofitas. Los tipos de plantas pteridofitas más importantes son, son los equisetos, los licodopios y las telanguilas y los izoetes. Y pues también lo más conocidos y antes citados vienen siendo los helechos. Ahora vamos con el grupo que a nosotros, el cual va a ser la base angular de estudio de esta materia, que son las espermatofitas. Para empezar, entrando un poco en materia, si ustedes se recuerdan un poco acerca de botánica forestal, las espermatofitas significan literalmente planta con semilla, según los términos griegos. Por otra parte, pues son plantas que poseen órganos sexuales distinguibles, y estos las podemos encontrar en lo que son las flores. Las semillas, eh, se- bueno, cuando hubo esta adaptación, o según se cree, cuando pasamos de las pteridofitas a las espermatofitas, las semillas se convirtieron en una especie de innovación evolutiva de todas las plantas primitivas. Pasaron de esparcirse mediante esporas, cuyo periodo de vida es muy breve, desarrollaron organismos y estructuras anatómicas especiales en un tipo de reproducción sexual, como viene siendo por medio de las flores. Se piensa que las espermatofitas pudieron haberse originado a partir, le repito una vez más, de las pteridofitas. El ejemplar más antiguo que se conoce pertenece al fósil de la especie Elixinia polymorpha, que vivió a finales del Devónico y al que se considera un helecho con semilla.
La estructura de las espermatofitas en general es más compleja que las de los helechos y la de los musgos. A simple vista, las espermatofitas se distinguen por uno o por más raíces, un tallo único o ramificado en los laterales, hojas y en muchos casos flores y frutos. Contienen tejidos vasculares llamados xilema y floema que durante el curso iremos estudiando. Si el xilema se acumula en gran cantidad, el resultado es conocido como madera. Y es ahí donde entramos con lo que vendría siendo el estudio de la anatomía de la madera. Lo cual es típico en los árboles y en los arbustos. Recordando que también hay muchos arbustos que sus tejidos están lignificados y tienen madera, pero para el caso inmediato de nosotros o por el caso de esta materia, estudiaremos en concreto la madera proveniente de los árboles. Y siendo mucho más concretos aún, vamos a estudiar la madera aprovechable o la madera comercial, la cual la extraemos de lo que nosotros llamamos fuste comercial. Como ustedes sabrán, todo el árbol por lo general cuenta con madera, aún las raíces, pero solamente lo aprovechable es la parte denominada como fuste o como tallo único. Bueno, siguiendo un poco en contexto, la epidermis es la capa que cubre al floema secundario y se compone de células integradas bajo la capa externa de una planta. Y al final, junto con todo esto, constituyen lo que bien se le denomina y conocemos como corteza. Describiendo un poco la semilla, esta se compone de tres capas básicas. En la primera está el embrión, que aparece como resultado de la unión del polen y del óvulo y que corresponde a un esporofito joven. En una segunda capa existe un tejido nutritivo que provee de alimento al embrión mediante unas hojitas denominadas cotiledones. Y en una tercera capa es una cubierta que, si detecta condiciones adecuadas de agua y de luz, puede desencadenar la germinación de la planta. El polen es disperso por el viento o por muchos animales, lo cual facilita la propagación de las plantas y su diversidad, y así es mediante cómo éstas se propagan. Siendo un poquito más concretos, en la lámina podemos apreciar que las espermatofitas son plantas vasculares con semillas, poseen órganos especializados como las raíces, tallos, hojas, poseen flores y el tallo cuenta con lignina. Ahora, existen dos grandes grupos de clasificación en lo que vendrían siendo las espermatofitas. Son las gimnospermas y las angiospermas. La diferencia reside en que la segunda desarrollan unas flores vistosas, mientras que la segunda no lo hacen. Los gimnospermas son plantas leñosas que producen otras estructuras, las cuales también se pueden llamar flores. Pero para efectos de entendimiento inmediato, pueden apreciar que en la lámina, que por ejemplo, cuando hablamos en concreto de los gimnospermas, generalmente se habla de las coníferas, y cuando hablamos de los angiospermas, hablamos de lo que vendrían siendo las latifoliadas. He puesto dos características de cada una de estas para que podamos ir teniendo en cuenta cada una de estas, y con el tiempo ir diferenciándola de una manera muy fácil y natural. Ok, los gimnospermas o coníferas tienen una semilla descubierta y son plantas sin flores. En cambio, los angiospermas
son latifoliadas y su semilla está protegida por un fruto y son plantas con flores. Aquí ustedes pueden apreciar el ejemplo de una conífera para el efecto de, o para, bueno, coníferas viene de conos, y es que la manera o el lugar en donde las semillas con las cuales se reproducen las coníferas se encuentran dentro de los conos que podemos encontrar generalmente en los sapinos, en los abetos. Este es un caso de una plantación forestal de la zona de aquí de las Chuapas, en la empresa agroforestal Umbal Veracruz, la cual representa lo que vendría siendo una plantación de pinos para su aprovechamiento maderable y también para su aprovechamiento de exudados, que lo cual viene a ser una resina. Esta plantación cuenta con 4 años de edad y como ustedes se pueden dar cuenta apreciando o analizando, todo el fuste cuenta con ramas secundarias, pero como tal no existe o no hay un, un fuste secundario o una ramificación, lo cual esto hace que a la hora de hacer un aprovechamiento maderable o de mandarlo a una industria forestal sea mucho más fácil. Esto es por parte de lo que vendría siendo por las coníferas. Ahora, pasando al ejemplo de las latifoliadas, esto es el ejemplo de una plantación de Bea brasilensis, comúnmente denominado y llamado hule. También aquí en la zona existen muchas plantaciones de hule y como ustedes se pueden dar cuenta, digamos, este árbol de aquí ya cuenta con una bifurcación o ya cuenta con una ramificación secundaria, lo cual a la hora de que nosotros podamos hacer un aprovechamiento sea un poco más complejo el aprovechar pues esta parte del fuste. Sé que esta materia es para tercer semestre, pero adelantándonos un poco y sobre todo en virtud de que a lo largo de la carrera nos iremos profundizando en el lenguaje técnico profesional que nosotros tenemos dentro de nuestro sector. Quiero decirles que generalmente cuando uno va a hacer algún tipo de, por ejemplo, de medición o de mesura se habla cuando uno llega a medir o hacer inventarios para saber cuáles son los contenidos volumétricos de lo que vendría siendo pues la plantación. Hay algo muy importante y es que nosotros dentro del sector nosotros le decimos hay altura comercial. Esta altura comercial simplemente a lo que se refiere es que es la altura que tiene el fuste hasta la primera ramificación, ya que generalmente solo se aprovecha hasta esa altura, hasta la altura comercial. Pero bueno, creo que ya me estoy excediendo un poco en cuanto a la información, pero ustedes ahí se pueden dar cuenta que de las ramificaciones que hay a las alturas, en cambio el pino suele tener un fuste más recto y de un mejor manejo cuando se pasa lo que vendrá siendo la industria. Bueno, de mi parte en esta primera clase es todo. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Esta es nuestra primera clase y en la segunda les describiré porque a lo largo de todo nuestro temario nos habla de las diferencias constantes de las diferencias constantes que hay entre latifoliadas y coníferas, desde la estructura hasta con lo que vendrían siendo las características de apreciación de la madera, las cuales son organolépticas.
como por ejemplo son el sabor, el color, eh, la forma que tiene la madera o los dibujos que se le denomina el veteado, técnicamente se le dice el veteado, pero lo iremos viendo paso a paso. De mi parte es todo, que tengan una excelente tarde y espero espero recibir todos sus trabajos. Hasta luego.